Esta es una de las películas más abrumadoras que verás en tu vida. De hecho, yo no estoy dispuesta a volverla a ver debido a la crudeza, a la crueldad de los actos. Y me encantaría decir que finalmente es una película y es ficción, pero lastimosamente está basada en un caso real. Un caso que conmovió a Colombia por allá en los 2000, pues en la tierra del realismo mágico, el salvajismo a veces es demasiado perturbador. Pues para nadie es un secreto que la violencia siempre ha perseguido a nuestro país y que lastimosamente las mayores víctimas de todo esto son aquellos que viven en espacios rurales donde nadie puede escuchar sus gritos. Estoy hablando de la historia del collar bomba. Elvia Cortés era una mujer de 54 años y fue la principal víctima de este artefacto, ya que unos hombres invadieron su hogar con la intención de extorsionarla y le pusieron un collar bomba con la condición de que en 24 horas tendrían que ellos darle 15 millones de pesos o de lo contrario el collar explotaría. Y me encantaría decir que hubo un final feliz para esta macabra historia, pero lastimosamente no fue así. De hecho, Elvia no fue la única víctima. Así que en el 2007, el director de cine greco-colombiano Spyros Staulopoulos, inspirado en este traumático y violento caso, dirige y escribe PBC 1. Una película filmada en un plano secuencia que narra con crudeza las últimas horas de Elvia. Hola, soy Ana Caballero Sea. Bienvenidos a un episodio más de La Serenísima. Hoy voy a hablar de la película PBC 1, de la historia que le inspira, el caso de Elvia Cortés y el collar bomba. Abracadabra, I sit on his knee. Para entender la película PBC 1, primero vamos a hablar de la historia real que le inspira, el crimen del collar bomba. En la vereda palestina en Chiquinquirá, Colombia, vivía Elvia Cortés Gil con su esposo. Ellos no eran una familia adinerada, eran una familia trabajadora que, con mucho esfuerzo, lograron sacar adelante a sus hijos. Como vivían en una casa de campo, se dedicaban a cultivar y a tener animales granjeros. Así se ganaban la vida esta pareja. Todo cambia y para siempre cuando en la madrugada del 15 de mayo del 2000 entran de forma violenta 4 personas encapuchadas para someter a la familia. Los amordazaron y les empezaron a amenazar con armas de fuego, pidiéndoles dinero. Les exigían un supuesto dinero que tenían en la casa, pero el esposo de Elvia les decía que no tenían ese dinero, que en la casa no había nada, pero ellos insistían en que sí lo tenían. Al ver ellos la negativa del esposo de Elvia, estos asquerosos tomaron a Elvia y le pusieron un artefacto que parecía un tubo de PVC, pero este era un collar bomba. Se notaba que era un artefacto casero y que estos maleantes no era la primera vez que lo usaban. Les dieron un plazo de 24 horas para conseguirles 15 millones de pesos y de no ser así, el collar explotaría. Ellos le dijeron a la familia que no avisaran nada a las autoridades o se atendrían a las consecuencias. Una vez le pusieron el collar a Elvia, dejaron un maletín y se fueron. En ese maletín habían unas grabaciones donde ellos indicaban lo que la familia tenía que hacer. Les decían que tenían un plazo de 24 horas para entregarles 15 millones de pesos o de lo contrario el collar explotaría. Les dijeron que sí, hablaban con la policía y iban a acabar con toda su familia. Y también dijeron que eran miembros de las FARC, el grupo guerrillero más antiguo de la historia. Ya que recordemos que por esa época las FARC estaban en su prime y estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, así que para nadie se les hacía extraño que ellos tuvieran que estar involucrados en esto. Con el tiempo se supo que las FARC en realidad no habían sido los responsables, pero bueno, no nos adelantemos, sigamos. La familia no sabía qué hacer, vivían en una parte muy alejada, no tenían idea de cómo quitar el collar
Además, si no tienes el conocimiento, puede ser completamente peligroso, o sea, podría explotar en cualquier momento. Pero unos vecinos fueron en su auxilio y contra todo pronóstico hablaron a las autoridades. Ellos les pidieron que debido a la situación fueran lo antes posible a la carretera principal vía Chiquinquirá, que ahí los estarían esperando, junto con el escuadrón antiexplosivos. Y entre ellos estaba el intendente Jairo López. Él era quien se encargaría de desconectar el artefacto. Así que contra viento y marea lograron llegar al sitio acordado. Ahí estaba toda la policía, el escuadrón, todos los medios que como siempre son unos amarillistas, no desaprovecharon la oportunidad. Pero bueno, el intendente Jairo López, contra todo pronóstico, decidió comenzar la desactivación de la bomba sin el traje antiexplosivos, lo cual está completamente prohibido. Pero él, al ver el estado de Elvia, de nerviosismo, de intranquilidad, pues imagínate, decidió para ayudarla y mantenerla en calma y ser completamente la persona más empática, comenzar el proceso sin el traje. Eso es un acto completamente de valentía y es aquí donde uno dice los verdaderos héroes existen. Todo esto ayudó para que Elvia pudiera estar bien. Y no solo él, la verdad es que toda la gente que estaba ahí a su alrededor, incluso los propios medios, los cotillas, su familia, la policía, el ejército, todos estaban ahí apoyando a Elvia, mostrándole esa empatía, animándola, deseándole lo mejor y que sabían que ella iba a salir de esta. La verdad es que fue algo muy bonito ver cómo se unieron todas las personas para tratar de ayudar y empatizar y calmar a Elvia. Fue algo muy, muy especial. Con Elvia también estaban otros dos policías que eran los que se encargaban de refrigerarla. Debido a su estado de ánimo en ese momento, pues en cualquier momento le subía la temperatura y esto no podía ocurrir porque de pronto detonaría el explosivo. Así que estos dos chicos también muy valientes estaban allí refrigerándola, echándole agüita, dándole agua. También estaba ahí un comandante que siempre estaba dándole ánimos a Elvia, apoyándola, mejor dicho, gente verdaderamente especial. Pero cuando se llevaba el 70% de desactivación de la bomba, el collar explota y Elvia muere en el acto. Y con ella también el superintendente Jairo López, que en el transcurso del viaje al hospital murió. Es una pena, este hombre acaba de ser padre primerizo y miren estas atrocidades. Las otras 3 víctimas fueron el comandante y los 2 policías. Afortunadamente no murieron, pero contaron con heridas de gravedad. A mí es que me hiela la sangre de tan solo imaginarme por un momento ver a mi madre así. Yo me volvería completamente loca. Yo no me puedo imaginar lo que sintió la familia que estaban allí con Elvia y de repente pasa esta completa locura, este acto tan macabro que no tiene nombre. Desde el momento en que se comunicó de que Elvia tenía un artefacto, las autoridades ya estaban investigando quiénes podrían ser los posibles responsables de esto. Como les había comentado, se decía que habían sido las FARC, ya que también la familia de Elvia no tenía enemigos, no tenía deudas, no tenía conflictos con nadie, era una familia bastante tranquila, así que no se creía que pudo haber sido un tema de conflicto de intereses, alguna movida personal que hayan tenido con alguien. Y bueno, como les decía, en los 2000 las guerrillas estaban en su prime, haciendo y deshaciendo con el país. Aún siguen pasando muchísimas cosas, pero vamos, lo de los 2000 fue una completa locura. Y el presidente que estaba en ese momento, Andrés Pastrana, el queridísimo amigo de Jeffrey Epstein, don pedófilo, aseguró públicamente de que habían sido las FARC los responsables de este acto. Inmediatamente en todas las emisoras de Chiquinquirá, un comandante de las FARC habló y dijo: hey, nosotros no tenemos nada que ver con esto, así que por favor nos van exonerando de la responsabilidad de este acto porque nosotros no tenemos nada que ver. Después de esto sale diciendo el gobierno que no estaban tan seguros que hayan sido las FARC los responsables de estos actos. Además, escuchando una y otra vez las grabaciones, los grupos de investigación se dieron cuenta que no era la forma tradicional como las FARC operaban o se manifestaban en sus mensajes. Esto tenía más otro tono, un tono más de delincuencia común. Así que a los 10 días de la muerte de Elvia, se arrestó a José Miguel Suárez, alias El Pinche.
¿Y quién es este sujeto? Pues nada más y nada menos que uno de los trabajadores de la finca de Elvia. Él mismo cayó en su propia trampa al decirle a la hermana de Elvia que hacer un artefacto como ese collar bomba era muy fácil de hacer. Así que a la hermana de Elvia le quedó sonando todo esto y habló con las autoridades inmediatamente. Entonces empezaron una investigación en contra de esta persona y efectivamente se destapó que este tipo pertenecía a un grupo de extorsionadores que azotaban la zona por donde se encontraba la finca de Elvia. Ellos ya venían cometiendo todo tipo de crímenes con tal de sacarle dinero a la gente. Se hacían llamar los conejos. A este grupo pertenecían más o menos 15 personas y lo más increíble de todo es que la mayoría eran familia. Te adentras en este caso y cada vez es más macabro. Así que con todo esto se destapa el modus operandi del collar bomba, ya que no era la primera vez que ellos lo usaban. Al parecer, un año antes de la muerte de Elvia, un comerciante de la zona también había pasado por lo mismo. Él, en enero del 2000, decide denunciar, así que todo al parecer estaba interconectado. José Miguel Suárez, antes de trabajar en la finca de Elvia, trabajó en una mina donde aprendió el manejo de antiexplosivos. Al ser una persona de confianza de Elvia, este hombre sabía todos los movimientos de la familia. Se aprovechó de la absoluta confianza de ellos para amenazarles y tratar de sacarles dinero. Este hombre iba todos los días a trabajar a las 5 de la mañana. Y qué coincidencia que justo el día del crimen, José Miguel no apareció en la finca. Además de que allanaron su casa y encontraron artefactos para la elaboración de explosivos, pólvora negra, jeringas, químicos, etc. Pero esperen, recordemos que a la casa de Elvia entraron 4 personas y solo había uno detenido. ¿Dónde estaban los otros 3? Comienzan a investigar a varios familiares de José Miguel Suárez, pero ninguno de estos fue condenado. Así que el 23 de septiembre del 2002 condenaron solamente a José Miguel Suárez como el único responsable del crimen atroz de Elvia Cortés y le dieron una pena de 32 años. Pero ¿en qué mundo vivimos de verdad? ¿Cómo es posible que las leyes de Colombia permitan esto? Porque es que vemos las condenas de estas personas y dan risa. Esto evidentemente fue un ataque completamente terrorista. Cogieron a la mujer porque claro, es la más vulnerable y así podrían fracturar a toda la familia. Es que es horrible todo esto. Me parece que es una pena que no se haya hecho una investigación mucho más profunda de quiénes fueron los otros responsables del crimen de Elvia Cortés. Aparte de que este tipo, José Miguel Suárez, jamás reconoció los actos. Así que para la familia de Elvia, esto sencillamente fue una guerra perdida, no una justicia para esta familia. El caso quedó completamente archivado y por eso somos un país sin memoria. Bueno, aprovecho este momento para decirte que también puedes seguirme en mis redes sociales. Es todo. Ahí subo contenido habitualmente y también para que te suscribas a mi canal para más vídeos. Todo esto me ayuda a seguir creciendo. Continuemos. De esta pesadilla, años después, en el 2007, Spyros Staulopoulos, por aquel entonces un joven greco-colombiano, decide llevar al cine la historia del crimen atroz del collar bomba, el caso de Elvia Cortés. Pero espera, ¿quién es Spyros Staulopoulos? Este chico por aquel entonces era un director de cine griego, nacido en 1978 en Salónica. Su padre es griego y su madre es colombiana. Esto es lo que le permitió a que el director tuviera un vínculo más cercano al contar la historia del collar bomba, ya que no solamente es un europeo queriendo contar los terribles crímenes que suceden en Colombia, pues en su sangre está el power latino. Cuando era niño, su familia se trasladó a Colombia y él creció allí durante su infancia. Desde joven tuvo una trayectoria muy internacional, pues él se la pasó viviendo y trabajando afuera durante largos periodos. Esto le permitió a él también tener una mirada mucho más fuerte sobre los pies en la tierra, y toda esa mezcla muy cultural marca muchísimo su visión en cuanto al cine. Su trabajo es más bien conocido por no parecer interesado en representar una identidad nacional griega clara. Más bien su cine habla de ser extranjero, de estar fuera del lugar, de observar al mundo desde una distancia incómoda. Por eso es que su tipo de cine es 100% de autor, austero y experimental. Es por eso que en el 2007 hace PBS 1 y rompe el mundo en los festivales de cine, tanto en los undergrounds como en Cannes. PBS 1 es una película de 85 minutos rodada en un plano secuencia, un completo acierto porque te sumerge en la tensión constante del caso, con cámara en mano, lo que le da la ilusión de que estás viendo el suceso en tiempo real, sin música,
lo que lo hace que sea muchísimo más crudo y difícil de digerir. Porque eso sí, esta película no te suelta para nada. Todo el tiempo pensás, ¿qué coño estoy viendo? Y recuerdas que fue un caso real y te hace revolver el estómago al contarte de toda esa tensión por la que tiene que pasar la protagonista y sus familiares. La película se basó en el caso de Elvia Cortés, pero ellos no se dieron los derechos para que la película fuera contada al pie de la letra. Y no es para menos, imagino que para los familiares el hacer esta película sería volver a revivir todo lo sucedido, que igual en ese entonces está demasiado presente, así que es completamente respetable esto. Así que Spiros escribe este guión inspirándose en este terrible caso, pero créanme que no se aleja mucho de la realidad y narra la historia de Ofelia, una mujer inocente del campo que lucha contra el tiempo por su vida cuando un grupo de delincuentes comunes encabezados por Benjamín le ponen un collar bomba para extorsionar a su esposo Simón por una insignificante suma de dinero. En adelante la película narra el horror por el que atraviesa Ofelia y su familia, quienes deben tratar de sobrevivir con este temible artefacto en su cuello. La película sigue aquel recorrido a través del campo colombiano en búsqueda de ayuda para poder escapar del tormento físico y psicológico que los aprisiona con aquella bomba en el cuello de Ofelia. Una vez los protagonistas encuentran a Hurtado, el agente antiexplosivo del pueblo, el público también se hace testigo de la gran amistad que Ofelia y la familia hacen con el agente, quien cautelosamente trata de desactivar el artefacto. Y de ahí en adelante ya es historia. PVC 1 fue grabada en Colombia en zonas rurales cercanas a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Como este tipo de cine es bien austero, las condiciones de la grabación fueron muy limitadas, reforzando ese tono crudo y casi documental que caracteriza a la película. La película no recrea a Colombia desde afuera, sino que está anclada físicamente al territorio donde ocurrieron los hechos que le inspiran. El paisaje, los tiempos de desplazamiento, la precariedad de los recursos médicos y policiales, todo eso condiciona la puesta en escena y hace que el plano secuencia sea mucho más opresivo. Y yo creo que esto es un puntazo de la película porque se siente muy real. Se siente que está dirigida por un colombiano, una persona que sabe cómo es vivir en nuestro país. Por lo tanto, no hay una mirada turista ni exotizante. Lo que también me impresionó de la película fueron las actuaciones. Yo la verdad no conozco a ninguno de estos actores, pero vamos, son brillantes. Todos eran actores naturales. La protagonista, Ofelia, no era una actriz profesional. Ella fue elegida por su presencia y por su manera de estar frente a la cámara, no por técnica interpretativa. Muchos de los personajes secundarios, los familiares, policías, habitantes de la zona, tampoco eran actores formados, sino personas locales, algunas muy cercanas a los contextos que la película retrata. Hay indicios de que algunos roles institucionales, policía, funcionarios, fueron interpretados por personas con experiencia real o muy familiarizadas con estos entornos, lo que refuerza la sensación documental. Y es que Spiros dice que los actores naturales logran una presencia corporal muy fuerte y real, con los silencios auténticos, los gestos torpes, los tiempos muertos, las miradas que no significan nada, como en la vida real, vamos. Todo esto encaja perfectamente con el plano secuencia, ya que un actor muy técnico habría roto la ilusión de realidad. PVC 1 tuvo muchos reconocimientos artísticos. En el Festival de Cine de Cannes del 2007 fue seleccionada oficialmente por la Quincena de los Realizadores, una de las secciones paralelas más prestigiosas del festival, enfocadas en el cine innovador y autoral. En ese marco también recibió el premio Ciudad de Roma a la mejor película iberoamericana, un galardón especial dentro de Cannes. El Festival Internacional de Cine de Tesalónica en Grecia del 2007, PVC 1 ganó el Silver Alexander o el Alexander de Plata, el segundo premio más importante del festival principal. También obtuvo premio especial del jurado y premio del público, junto al premio FIPRESI de la Federación Internacional de Críticos de Cine. También en el Grand Prix Ginebra de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional de Van Gogh en el 2008 y Mejor Película del Jurado Joven en el Festival de Barcelona del 2007. Y es que vamos, Spiros cuando hizo esta película tendría que 26, 27 años, era muy jovencillo.
Así que todos estos reconocimientos demuestran que PBS 1 fue muy bien recibida por la crítica internacional. PBS 1 es sin duda una de las películas que jamás quisiera volver a ver por su crudeza, ya lo había dicho antes, pero la considero absolutamente necesaria. La recomiendo porque nos obliga especialmente a los colombianos a enfrentar una realidad incómoda. Estos hechos no son ficción, son reales y siguen ocurriendo. Es una película que denuncia la violencia que persigue a un país y nos recuerda que las víctimas y las familias no solo necesitan compasión, sino justicia. Necesitamos leyes más eficaces, mejores equipos de investigación, que sean verdaderamente competentes y un sistema que responda con verdadera seriedad ante el dolor humano. Por eso, más allá de llenar el país de armas, el problema es mucho más profundo. Tiene que ver con los valores que estamos inculcando, con abandonar la cultura del facilismo, con invertir en verdad en educación, en empatía y en memoria. No podemos seguir siendo un país que olvida. Nuestros campesinos no pueden seguir siendo golpeados por la violencia. PBS 1 yo sé que no ofrece soluciones, pero nos lanza la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que esto no siga pasando? Porque si no hacemos algo distinto, todo va a seguir exactamente igual. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Cuéntame, ¿has visto PBS 1? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Conocías este caso? Si te ha gustado este video, no olvides comentar, darle like, compartir, suscribirte a mi canal para más contenido. Y también puedes seguirme en mis redes sociales para cotillar y chismosear lo que hago. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao, chao.